de abril, el mundo entero se conmueve tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Son 27 años de pontificado que llegan a su fin. Un papa cuya figura es muy cercana a los chilenos luego de su visita en 1987. Su muerte marcó el fin de una era. Karol Wojtyła, el papa viajero, emblema del siglo XX, lideró la Iglesia Católica durante casi 3 décadas. No tengáis miedo de mirarlo a él. Podemos confirmar ya con informaciones fidedignas que su santidad Juan Pablo II ha fallecido. Queridos hermanos y hermanas, nuestro amadísimo Santo Padre Juan Pablo II ha regresado a la casa del Padre. Roguemos por él. Los fieles recibieron a Juan Pablo II entre lágrimas y aplausos en su último recorrido por la plaza que muchas veces lo vio pasar saludando y bendiciendo a millones y millones de personas que concurrieron en los 26 años de su pontificado. Había sido un papa superestrella. Este es el papa que derribó prácticamente el muro de Berlín, terminó con el comunismo en Polonia. Juan Pablo II era un monarca de casi 3 décadas, un hombre que había conducido con mano dura y firme la Iglesia. Y fue la primera vez, yo creo, que uno vio una personalidad tan conocida en el mundo consumiéndose entero, con el Parkinson, después que la mano, después que no podía hablar, después que no se podía mover, al servicio de la Iglesia. Este es el Arco Angélico, una de las entradas laterales a la plaza de San Pedro. Aquí comienza la larga fila que por cerca de 6 horas deben hacer todos quienes se quieren despedir de Juan Pablo II. Primer papa que sonríe, que muestra los dientes, que usa reloj, atlético, que viaja. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Es un líder carismático, un actor que sabe hablarle a las cámaras, pero un hombre que venía de una dictadura comunista, férrea. Tenía características muy marcadas y había sido un papa, además, muy influyente en la política. El aplauso se mantiene por minutos mientras avanza la columna de los 117 cardenales que concelebraron la misa. A un costado los máximos líderes religiosos del mundo y al otro los representantes, monarcas y presidentes de prácticamente todos los países. ¿Qué siente usted posterior a la muerte del Papa Juan Pablo II al revelarse que él de alguna forma ocultó muchos hechos que estaban vinculados al abuso sexual de menores por parte de gente vinculada a la Iglesia Católica? Uno siente desazón, incredulidad, vergüenza. Yo mismo confiaba en que Juan Pablo II era un santo que se le iba a jugar por la dignidad de las personas. Él escribía documentos, daba sermones, homilías tremendas en todos lados. Entonces uno tenía los elementos para poder confiar en que así lo haría. Las personas que hacían estas acusaciones, las víctimas, eran víctimas nuestras y que además nos estaban haciendo un bien enorme al hacer estas acusaciones. Se veían estas acusaciones como un ataque a la Iglesia Católica y eran mostradas así, sobre todo por grupos conservadores. Entonces este ataque había que contrarrestarlo, anularlo, ocultarlo. No habíamos visto, más bien, los primeros indicios de los escándalos de abuso sexual y de protección al interior de la Iglesia. Sin embargo, él, con la información que tenía, no actuaba según esa responsabilidad al final. El líder de la Iglesia también tiene responsabilidad cuando esa Iglesia se comportó de la manera en que se comportó con las víctimas y con los victimarios, a quienes dio protección muchas veces, toleró que cardenales y que obispos protegieran a sacerdotes pederastas o abusadores.
hasta antes de su fallecimiento, todos los casos de violación y de abuso de derechos sexuales de niños eran tratados como, no, esta es una cosa menor, no le demos tanto brillo, hasta que la iglesia norteamericana es una de las primeras iglesias que comienza a tener problemas, y problemas severos, y es demandada. Y claro, quien más defendía esos derechos termina con su fallecimiento abriendo pie a interrogaciones bastante grandes que incluso traen coletazos en Chile mucho tiempo después. Detrás de una imagen conciliadora y su negro vestir se ocultaban historias de abusos sexuales y de poder que se extendieron, según sus denunciantes, por casi 50 años. En el 2010, Caradima declaró por primera vez ante tribunales. En esos tiempos se tenía conciencia de que habían personajes vinculados, por ejemplo, en la misma iglesia chilena, a estas situaciones de abuso sexual de menores. Yo la primera vez que oí así de abuso, la palabra, aquí en Chile la conocimos con el cura Tato, que fue el único que pagó con cárcel. Después yo me acuerdo cuando estaba en el noviciado, por ahí yo oí de Maciel, pero eran rápidamente aplacadas con información de que esto eran ataques, que eran falsedades. O sea, el control era muy fuerte, entonces era muy difícil en realidad enterarse, porque la versión que uno tenía era la versión oficial, digamos. Absolutamente, lo permitía y es corresponsable, ¿no? Aquí, y esto es algo que nosotros lo hemos puesto sobre la mesa insistentemente, el abuso sexual de un sacerdote no sería posible sin la impunidad que le entrega, que le garantiza en muchos casos los obispos. Por eso cuando muere Juan Pablo II, lo primero que hace Ratzinger, que ya sabía, tenía estos antecedentes, fue intervenir los legionarios. De manera, para mí, tímida, probablemente cobarde también, pero intervino. Habemus papam cardinalem Ratzinger. ¿Usted no cree que el Papa Juan Pablo II haya de alguna forma ocultado estas situaciones de abuso? Yo no lo creo. Para mí la fe es en Dios. No es en los curas. Cuando la gente ve al sacerdote, lo que significa, cuando se le cae esa imagen, muchas personas perdieron la fe. Y esa pérdida de influencia, de poder, esa pérdida de relevancia en el diálogo mundial, comienza ahí. Comienza probablemente en la muerte de Juan Pablo II. Un papa que parecía muy moderno, pero muy integrista en su visión teológica y pastoral, que le dio un liderazgo a la iglesia muy fuerte, a los grupos conservadores, pero yo creo que también le hizo mucho daño a la iglesia católica.